vida e inesperada y terrible muerte de la princesa Diana siempre ha sido un tema de conversación. Los misterios alrededor de lo que pareció un trágico accidente continúan hasta el día de hoy, creando infinitas teorías, como que un paparazzi estaba turbiamente obsesionado con Lady Di, hasta incluso llegar a mencionar a la familia real británica como las personas que podrían estar detrás de lo ocurrido. Hoy analizaremos todas y cada una de las posibilidades, pero también las circunstancias que llevaron a la muerte de una mujer ícono de la sociedad que siempre vivirá en el corazón de quienes realmente la amaron y de sus fieles seguidores. Hola amis, bienvenidos de vuelta a la segunda parte del mediático caso de la princesa Diana. Si no te has visto la primera parte, te recomiendo que antes de ver esta vayas a verla, porque si no, nada de lo que voy a decir va a tener mucho sentido. La última vez nos quedamos en cómo la princesa Diana, después de su muy público divorcio con el príncipe Charles o Carlos para hacer el nombre más criollo, y de también su muy pública infidelidad por parte de él y aceptada por él con la hoy en día reina de Inglaterra Camila. Después de todo esto, Diana empezaría a usar los paparazzis a su favor para prácticamente mostrarle a su ex esposo que el que perdió en definitiva había sido él. Y sin mucha más cháchara, empecemos con el caso de hoy, porque esta parte en definitiva es donde se pone todo aún más interesante. Así que sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. La princesa comenzaría entonces a organizarse para ir al evento de la revista Vanity Fair y llegar despampanante como siempre. La elección para la fecha había sido un diseño de la marca Valentino, sin embargo cambiaría su decisión a último momento cuando el propio diseñador le contó a la prensa con orgullo que Diana usaría una creación suya. Esto le causaría a ella gran enfado al considerar al hombre un pretencioso y como castigo a su imprudencia no usaría aquel traje. No obstante, ya era demasiado tarde para buscar una segunda opción que se ajustara a sus exigencias, así que buscando entre sus prendas encontraría un bellísimo vestido corto en color negro, obra de Cristina Stambolian, el cual ella había comprado hacía 3 años atrás, aunque en ese entonces pensó que nunca llegaría a usarlo al percibirlo demasiado atrevido, ya que dejaba al descubierto los hombros y de largo no lograba tapar las rodillas. Esto implicaría un desafío a la etiqueta impuesta por la Casa Real Británica sobre la vestimenta que tenían permitido usar sus miembros. Además, el color negro estaba reservado únicamente para el luto oficial por la muerte de algún miembro de la familia real o personaje relevante para la misma, por lo que aquel atuendo obviamente rompía con todas esas reglas. Sin embargo, para ella ya las cosas con esta familia no podían estar peor y el hecho de usar o no determinado vestido no iba a cambiar nada. La llegada de la princesa al evento duraría tan solo 30 segundos, pero sería suficiente para dejar a todos alucinando con tan solo mirarla, mientras que se preguntaban quién podría serle infiel a semejante mujer. Ese precisamente había sido el propósito de Diana y para su fortuna lo había conseguido con creces. Uno de los paparazzis que estaba esperándola aquella noche para fotografiarla expresaría en sus propias palabras: parecía que hubiera descendido a la Tierra desde otro planeta. Estaba sensacional y todos a su alrededor parecíamos grises y anticuados. Fuera de su belleza, de la mujer emanaba un aire de seguridad y sensualidad pocas veces antes visto, actitud que acompañaría con una amplia sonrisa, fingiendo con éxito indiferencia sobre lo que aún su esposo había dicho en la tarde. Una vez más, la princesa ganaba la partida, pues quienes pensaron que las declaraciones del futuro rey iban a destruirla, con su sola presencia demostraría que había sucedido todo lo contrario.
El traje que ella había usado sería comparado con el cisne negro de la obra El lago de los cisnes de Tchaikovsky, en la que Odette representa la inocencia y dulzura con su color blanco, mientras que Odile con su color negro representaba el enfado y la parte oscura de una misma persona. Esta última había sido a quien Lady Di había elegido interpretar esa noche, por lo que su traje pasaría a ser conocido como el vestido de la venganza y se volvería un ícono e inspiración de la moda que perduraría a lo largo de los años. En la actualidad estamos hablando de él y cuando vemos las fotos hoy en día sigue siendo una joya preciosa. No hay duda de que Diana era y sigue siendo un ícono de la moda. A pesar de la actitud indirectamente desafiante de la princesa, tras la entrevista que había dado su ex esposo, esa confesaría tiempo después que admiraba la valentía de este para hablar con sinceridad frente a las cámaras y un país entero. Es por esto que ella misma decidiría contar también su parte de la historia. El 20 de noviembre de 1995 se transmitía una entrevista que Martin Bashir le haría a Diana para el programa Panorama de la cadena televisiva actualmente llamada BBC. La entrevista causaría más impacto que la que había otorgado el propio Carlos, que el libro escrito por Andrew o que cualquier filtración de información que hubo anteriormente, ya que durante la misma la princesa respondería con bastante sinceridad los interrogantes que la sociedad se llevaba haciendo por años y que ya hemos abarcado a lo largo de esta narración. Una de las frases que más marcaría a la audiencia sería cuando, tras la pregunta del periodista de que si creía que Camila había sido un factor determinante en la ruptura de su matrimonio, esta respondiera: bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que sí, estaba un poco repleto. Una cachetada con guante blanco. En la entrevista, Lady Di revelaría que sí había colaborado con Andrew para que se escribiera su biografía, aunque aclarando que nunca lo conoció y que por medio de un amigo suyo le había facilitado cintas al autor en las que respondía algunas preguntas. Además, también aceptaría que le había permitido a sus amigos y allegados hablar con Andrew, ya que según se dijo, estos conocían la situación de angustia en la que ella vivía y que estaba perdiendo la paciencia de que en la familia real la vieran como un caso perdido en lugar de la mujer fuerte que realmente era. Aunque no lo dijo abiertamente, la mujer sí insinuaría que sentía temor de que la realeza tomara cartas en su contra al estar brindando tanta información sobre sus vidas privadas. Pero a pesar de ello, asumía con coraje lo que sea que pudiese venirse, sabiendo que ya había forjado suficientemente su carácter como para soportarlo, manifestando que en su opinión la monarquía debería dejar de ser esa entidad distante del pueblo y al contrario deberían estrechar su vínculo con él y con sus necesidades. Su actitud tan humana y cercana a la gente sería la que le daría eternamente el apodo de la princesa del pueblo. Adicionalmente, el periodista no perdería la oportunidad para preguntarle sobre los hombres con los que se especulaba que había mantenido relaciones extramatrimoniales. Lady Di, inspirada de alguna manera en el coraje que Carlos había tenido en admitir su falta a sus votos, haría lo mismo. Hasta el momento hemos hablado solo de la triste historia de vida personal de la princesa dentro de un matrimonio sin amor. Sin embargo, en este punto es adecuado también hablar de sus infidelidades. Aunque las especulaciones en torno a sus posibles amantes nunca cesaron y en la lista hay empresarios, cantantes, deportistas y todo magnate con el que se pudiera asociarla románticamente, se cree que la mayoría fueron inventos de los medios para alimentar las cabeceras de la prensa sensacionalista inglesa. Es por esto que voy a contarles solo de los que se confirmaron o de los que existen dudas razonables de que entre la princesa y ellos hubiese existido algo. El primer hombre del que Diana se había enamorado, aparte del príncipe, sería uno de sus guardaespaldas llamado Barry Manaki. Según ella misma contó, se divertían muchísimo juntos por la complicidad que existía entre
entre ambos, pero ella confesó llegar a sentirse fuertemente atraída hacia él, aunque asegurando que nunca tuvieron una aventura como tal. Sin embargo, cuando el Palacio de Buckingham se percató de esta relación tan amistosa entre ellos, decidieron retirarlo a él de su servicio, ya que consideraban que la relación de proximidad que mantenía con su jefe era simplemente inadecuada. Con quien se aceptaría que había mantenido una relación extramatrimonial sería con James Hewitt. Según dijo, estaba cansada de intentar ganarse el amor de su esposo, así que intentó hallarlo en alguien más. Y de hecho confesó en la entrevista que había estado muy enamorada de él. Al hombre en cuestión lo había conocido en una fiesta en Londres y a partir de ese momento iniciarían una relación de amistad y también de trabajo cuando él se vuelve su profesor de equitación. Montar caballo era algo que a ella le daba mucho miedo porque de pequeña se había caído fuertemente tras intentar hacerlo. Sin embargo, en medio de la atracción que sentía hacia James, vencería sus temores solo por estar cerca de él. Diana confesaría que con este amante había descubierto que el sexo podía ser fuegos artificiales y de hecho lo quería tanto que su autoestima lastimada desde hacía tantos años comenzaría a sanarse a su lado, logrando incluso superar la bulimia. Con esta revelación, los medios empezaron a especular que Harry tal vez era hijo de este amante, pero tanto él como la princesa negaron esto, especialmente porque el romance entre ambos había comenzado 2 años después del nacimiento del niño. Es decir, según esto, ya que Harry nació en 1984, Diana comenzaría su romance con este individuo en 1986. Ese mismo año fue en el que se supo que Carlos había retomado su amorío con Camila. No intento justificarla, pero son datos y hay que darlos. La relación con James duró 5 años, pero terminaron luego de que él fuera destinado a viajar a Irak durante la Guerra del Golfo. Lamentablemente, años más tarde, el hombre la traicionaría de la manera más vil posible al intentar vender por 140.000 euros algunas de las cartas que ella le había enviado durante los años de relación. Esto le dolería profundamente a Diana, pues aún guardaba por él un inmenso cariño y respeto. También se dijo que ella había sostenido una relación adúltera con James Gilbey, su gran amigo con el que filtraron las llamadas a la prensa. Sin embargo, en la entrevista Diana negaría tajantemente que entre ellos hubiese existido algún tipo de relación más allá de la amistad, aclarando que las conversaciones no eran más que charlas de confianza entre amigos. Adicionalmente, se hablaría de un amorío con Oliver Hore, un íntimo amigo de Carlos, a quien este último admiraba bastante, ya que era considerado un caballero de educación exquisita, atractivo y culto. Él también estaba casado y los 4, o sea, Oliver, la esposa de Diana y el príncipe, coincidían constantemente en varios eventos. Se dice que entre Diana y Oliver hubo un romance desenfrenado que culminó tras la negativa por parte de él de dejar a su respectiva pareja para huir juntos. Y pues obviamente de ser así, la princesa no tuvo mucha empatía al estar haciéndole a otra mujer exactamente lo mismo que ella había sufrido durante años. Y esos también son datos y también hay que darlos. Se dice que luego de esta ruptura, Lady Di había realizado hasta 300 llamadas obsesivas al número del hombre, aunque esto después supuestamente se desmentiría y tampoco ninguno de los dos se refirió nunca a los rumores, por lo que pues esto se quedó simplemente en eso, en rumores. En 1995, un año antes de firmar su divorcio, pero después de 3 de estar separada, Diana comenzaría una relación con Hasnat Khan, un cirujano y cardiólogo pakistaní a quien sus amigos cercanos describirían como el gran amor de su vida. Lady Di lo admiraba profundamente y a su lado se sentía realmente comprendida. Tanto sería su amor que pensó
incluso en convertirse al Islam para poder casarse con él y con ese propósito llegar a visitar a su familia en Lahore, quienes para su fortuna estaban dispuestos a bendecir el noviazgo. No obstante, el hombre que quería estar con la princesa debía tener claro que así ella no lo quisiera, siempre estaba acompañada de una gran persecución de paparazzis. Desafortunadamente en este caso, estos mismos terminarían por alejar al cirujano a pesar del amor que había entre ambos. Este hombre, a diferencia de James, siempre fue increíblemente reservado a la hora de hablar de la relación que tuvo con la princesa, pero sí confesó que la echaba muchísimo de menos desde que terminaron. Finalmente, el único hombre con el que la mujer se dejaría ver en público tras su divorcio con el heredero a la corona y después de la ruptura con Hasnat sería con Dodi Al-Fayden, hijo del millonario Mohammed Al-Fayden. Algunas personas rumoreaban que Lady Di estaba con Dodi y que mantenía su relación públicamente solo para darle celos al cirujano. Sin embargo, eso nunca podrá confirmarse, pues solo un mes después de que iniciaran la relación, esta terminaría de la manera más trágica posible. El domingo 31 de agosto de 1997, el reloj marcaba las 12:06 de la noche cuando la princesa Diana y su novio Dodi dejaron la suite que ocupaban en el Hotel Ritz en París para, seguidamente bajo la protección de un guardaespaldas, subirse a un vehículo de alta gama que trabajaba para el hotel. A su salida serían esperados, como era costumbre, por un aglomerado de paparazzis que deseaban fotografiarlos, así que, intentando evadirlos, Dodi le indicaría al conductor de nombre Henry Paul que arrancara rápido rumbo a Rue Arsène Housset, donde él tenía un apartamento. El trayecto no sería para nada tranquilo, pues eran perseguidos por motocicletas y hasta motonetas, donde viajaban los fotógrafos afanados por sacar la mejor foto de Lady Di. Desafortunadamente, el chofer, que conducía a una velocidad aproximada de 128 a 136 kilómetros por hora, perdería el control de su auto y sufrirían un brutal accidente al chocar contra un pilar de concreto en el puente Pont del Alma. Tras el impacto, en el cual, según la policía, el Mercedes quedó como un acordeón, el chofer y Dodi morirían en el instante, mientras que Diana y su guardaespaldas llamado Trevor Rhys-Jones quedarían con signos vitales, aunque bastante malheridos. Cuando ella finalmente pudo ser rescatada del auto por uno de los paramédicos, este recordaría que ella tenía los ojos abiertos y aún estaba consciente. Él le agarraría una de sus manos para consolarla y tan pronto como la mujer lo vio, le preguntó: «Dios mío, ¿qué acaba de suceder?». Poco después, ella empezaría a tener un paro cardíaco, pero con el correspondiente procedimiento de reanimación respiraría de nuevo. Rápidamente, los medios de comunicación informaron sobre los últimos sucesos que amenazaban la vida de la princesa de Gales. La noticia, como era de esperarse, sacudiría fuertemente al mundo, pero a pesar de lo fuerte que había sido el accidente, el hecho de que la princesa siguiera viva les hizo tener todavía la esperanza de que pudiera sobrevivir. Sin embargo, la inmensa tristeza terminaría por apoderarse de los corazones de los ciudadanos ingleses y de los muchos seguidores que la mujer tenía internacionalmente, cuando a las 4 de la madrugada se comunicaría públicamente que Diana había fallecido a causa de una hemorragia interna derivada de sus múltiples lesiones por todo el cuerpo, pero sobre todo en su pecho, pulmones y cabeza. El mundo estaba más que impactado y la única persona que sobreviviría tan aparatoso accidente fue el guardaespaldas de la mujer. Una de las primeras en enterarse de lo sucedido sería, por supuesto, la reina Isabel II, quien como abuela buscaría proteger a sus nietos de todo el caos de lo que había sucedido.
Con ese propósito, se quedaría con ellos en un castillo en Balmoral, donde le pidió a todos sus empleados retirar las radios, periódicos y televisores para que los chicos no se enteraran abruptamente de la muerte de su mamá. Carlos, por su parte, buscaría a su progenitora para preguntarle angustiado qué debían hacer, pues si bien Lady Di continuaba siendo la princesa de Gales, ya no era su esposa. Además, se le había retirado el título de Alteza Real y según las estrictas normas de protocolo, no debía ser la familia real quien hiciera algo al respecto. La reina, por su parte, consideraba que debían ser los Spencers quienes se hicieran cargo de todo mediante una ceremonia privada. No obstante, sus elecciones no podrían estar más lejos de ser las indicadas, pues de nada servirían los viejos manuales frente a la inmensa popularidad de Diana, quien podía ya no poseer el título de Alteza Real, pero ante el pueblo era la representación de esas palabras. Carlos, quien llevaba ya años tratando de recuperar su imagen maltrecha, ahora debía enfrentarse a una tragedia de tal magnitud y, en medio de su inquietud, diría entre susurros: el mundo va a volverse loco. Y para su mala suerte no se equivocaría. El futuro rey llamaría a su vicesecretario privado, un experto en comunicación que estaba encargado de ayudarle con su imagen pública, para preguntarle qué debía hacer. El empleado no dudaría en responderle que lo mejor sería que Diana regresara a Inglaterra en un avión de la corona. Sin embargo, la reina se resistía a esto, aunque no tardaría en darse cuenta que ese sería el primero de muchos errores que cometería por aquellos días. Finalmente, el lunes 1 de septiembre, en horas de la madrugada, el féretro de Lady Di, cubierto con la bandera real, sería transportado desde París a Londres. Al jueves, todos los periódicos del Reino Unido, incluso los que siempre habían sido muy respetuosos con la monarquía, publicarían portadas bastante críticas hacia la reina Isabel II por no haberse manifestado hasta ese momento. Tras leer los titulares, la mujer convocaría de inmediato a su equipo, quienes de nuevo le repitieron la importancia que tenía dar la cara y demostrar dolor por la muerte de la princesa. Es por esto que el viernes en la tarde, la reina aterrizaría en Londres y finalmente se daría cuenta por qué sus asesores le habían insistido en que hiciera una aparición pública, al notar los miles de personas en las calles llorando la pérdida de Lady Di. Además de que habían puesto gigantescas alfombras de flores afuera del Palacio St. James, donde se velaba su cuerpo en una capilla privada a la que solo podía acceder su familia. El equipo de la reina usaría toda su astucia para darle la vuelta a la situación y, a pesar de su resistencia, ella tendría que acceder en todo. De hecho, debido a que la muerte de Diana había sido tan repentina, por supuesto no había como un plan previsto, así que los organizadores usaron uno que se había realizado con anterioridad para la futura muerte de la reina madre Elizabeth, lo que significa que la mujer, quien también asistió al acto fúnebre y que en ese entonces tenía 96, tuvo la desconcertante experiencia de presenciar cómo iba a ser su propio funeral, el cual ocurriría 5 años más tarde. La procesión sería presenciada por grandes tumultos de personas, quienes permanecían en completo silencio. Adicionalmente, la reina sería obligada por su equipo de comunicación a que inclinara su cabeza cuando el ataúd pasaba enfrente suyo, ya que ella nuevamente se resistía. Este gesto causaría gran impacto. Sin embargo, la imagen que más quedaría guardada en los corazones de todos sería la de William, de 15 años, y Harry, de 12, caminando detrás del ataúd de su madre, muy probablemente conteniendo sus deseos de llorar. Después de la muerte de la princesa Diana, surgirían muchas teorías conspirativas acerca de que no se había tratado de un fatal accidente en el que ella había perdido la vida, sino más bien de una conspiración para asesinarla y silenciarla de una vez por todas, ya que con sus declaraciones estaba poniendo a tambalear la monarquía y eso era algo que ninguno de ellos se podía permitir. Una de las primeras hipótesis vendría de un informe entregado por investigadores franceses
franceses, donde se expuso que en la sangre de Henry Paul, el conductor del vehículo en el que viajaba la princesa, había rastros de alcohol ingerido antes de ponerse al volante, habiendo incluso niveles 3 veces superiores al límite legal permitido en Francia. Ante esto, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, al igual que los familiares de Paul, refutarían esta versión, alegando que en las cámaras de seguridad del Hotel Ritz se había podido ver al hombre caminando normal, no como una persona ebria, lo que debería ser evidente si hubiera consumido tanto alcohol como se le acusaba. Frente a esta disputa, las autoridades francesas realizarían un segundo análisis en el cual no solo se confirmaría lo anteriormente planteado, sino también la presencia de antidepresivos. Según ellos, este cóctel de sustancias en el organismo, mezclado con la adrenalina del momento al huir de los paparazzis que los perseguían, hicieron que el chofer perdiera el control del auto y tuvieran un choque mortal. Además, como explicación a que su comportamiento pareciera el de una persona sobria, según un experto patólogo forense, Paul poseía una alta tolerancia a las bebidas alcohólicas, lo que en resumen no lo hacía ver borracho a pesar de estarlo. El millonario Mohamed empezaría de forma independiente una investigación. Él estaba seguro de que la muerte de su hijo y su novia no se había tratado de un golpe intempestivo del destino, sino de un plan bien ejecutado y, en su opinión, la monarquía había tenido que ver con eso. El señor comenzaría a señalar que Diana estaba embarazada de Dodi y que producto de este embarazo ambos tenían pensado comprometerse. Ante esto, supuestamente la realeza se había opuesto, pues no pensaba permitir que la princesa, madre de William y el sucesor de Carlos a la corona británica, diera entrada a la familia real a un esposo y posiblemente a un hijo de la región musulmana. En declaraciones en la prensa, así como también en diversas entrevistas, el millonario aseguraría que su hijo había comprado un anillo para anunciar el compromiso con Diana el 1 de septiembre de 1997, o sea, un día después del accidente. Como prueba de ello, hablaría de las grabaciones de unas cámaras de una joyería llamada Reposi, ubicada en el Mall Vendôme Plaza, en las que se veía a Dodi entrar al lugar y observar opciones de anillo. Sin embargo, despertaría inquietud para los investigadores que no se hallaron evidencias de una planificación significativa, por lo menos de parte de Lady Di, para dar un anuncio de tal magnitud como lo sería su compromiso, sabiendo que su vida era un asunto de interés mundial. Por otro lado, personas del círculo cercano a la princesa, entre esa una de sus mejores amigas, su mayordomo y su consejera espiritual, señalaría que habían hablado con ella escasos días antes de lo sucedido y esta no había mencionado quererse comprometer. Por el contrario, estaba evitándolo e incluso a una de estas personas llegaría a decirle: necesito casarme tanto como quiero un sarpullido en la cara. Esto en un tono claramente sarcástico, pues ¿quién quiere un sarpullido en la cara? Nadie. Asimismo, tampoco necesitaba ella casarse para estar feliz en una relación. Para descartar la hipótesis de que la princesa estuviera en embarazo, un médico forense que había asistido a un examen post-mortem y que había analizado personalmente la matriz de Diana señalaría que no estaba embarazada. La cuestión era que este médico hacía parte del grupo de trabajo de la casa de la reina, lo que hacía dudar su versión. No obstante, otro médico que le realizó la autopsia sostendría exactamente la misma versión. En un esfuerzo por comprobar si las declaraciones del millonario eran ciertas y que además no hubiera espacio a dudas, los investigadores ordenarían que se analizaran los restos de sangre hallados en el asiento de la princesa. Los resultados demostrarían ausencia de cualquier traza de la hormona HCG, hormona que sí o sí se produce durante el embarazo. Según investigué, ya saben que yo no soy médico, así que ojo pues. La investigación también llevaría a cabo entrevistas con amigos y familiares, pero ninguno podría corroborar esa información y por el contrario dijeron que según su conocimiento, Diana estaba tomando pastillas anticonceptivas.
Varios trabajadores de Mohamed y por ende de Dodi, por el contrario, sostendrían que la pareja había estado por 2 horas en una villa que alquilaban en París en compañía de un reconocido diseñador de interiores italiano con el fin de decorar el cuarto del bebé. Sin embargo, tiempo después, varios trabajadores del millonario saldrían a contar que su jefe les había ordenado dar declaraciones en beneficio de su versión. Entre ellos estaba el jefe de seguridad de dicha villa, que en una entrevista para el diario The Sun confesaría que la visita de la pareja en realidad duró 30 minutos y no estuvieron acompañados de ningún decorador. Además, una masajista de esta millonaria familia, con quienes llevaba años trabajando, dijo que ella era quien le hacía los masajes a Diana y que podía asegurar que ella no estaba en embarazo. La mujer también recordaría una ocasión en la que los periódicos publicaron unas fotos de Lady Di en traje de baño con la barriguita medianamente prominente, señalando que tal vez estaba embarazada de Dodi. Ante esta noticia sensacionalista, la princesa reaccionaría molesta contándole a la masajista que ahora resulta que la habían embarazado, pues en realidad esas fotos ni siquiera eran recientes. A pesar de todas las versiones que contradecían a Mohamed, él insistiría con su teoría sobre un supuesto asesinato. Es por esto que expondría que el cuerpo de Lady Di había sido deliberadamente embalsamado poco después de su muerte, con el propósito de que cualquier prueba de embarazo realizada durante la autopsia diera un resultado falso. Ante esto, médicos forenses refutarían que el embalsamiento no había interferido en dicha prueba para definir si la mujer estaba embarazada o no, pues la evidencia se encontraba en su matriz y ovarios. Por otra parte, los investigadores sostendrían que el 31 de agosto de 1997 había sido un día especialmente caluroso, hecho que ayudaría a que la descomposición del cadáver de la princesa ocurriera más rápido, lo cual debía evitarse ya que este sería trasladado a Londres para el funeral, donde hermanos y personas más cercanas querrían verla por última vez. Es por esto que luego de debatirlo se había llegado al acuerdo de embalsamarlo, a pesar de las sospechas que se generarían en torno a los motivos de este procedimiento. En 2008, John McNamara, ex detective de Scotland Yard, quien había encabezado las averiguaciones independientes por parte del magnate durante 5 años, reconocería que los mismos no habían podido hallar pruebas de una conspiración criminal para asesinar a la princesa y al hijo de su empleador, así como tampoco ninguna otra de las teorías que alegaba este millonario. Poco después de esto, Mohamed frenaría su investigación diciendo que lo hacía por respeto a los hijos de Diana. Sin embargo, las teorías conspirativas no terminarían ahí y por el contrario, seguirían apareciendo muchas más con el paso de los años. La gente que seguía el caso con fervor no podía explicarse cómo era posible que se hubieran tardado 2 horas para trasladar a la princesa agonizante hasta el hospital. Esto teniendo en cuenta que la primera llamada a emergencias habría sido registrada a las 12:26 de la madrugada y la ambulancia solo llegó hasta el hospital a las 2:06 am. Sin embargo, después se explicaría que esto se dio debido al tiempo que la ambulancia se tomaba para trasladarse hasta el lugar de los hechos, los cuidados que debieron tomar los paramédicos en sacar a la mujer del auto, tras lo cual ella sufrió un paro cardíaco, pero que gracias a sus labores había recibido también reanimación y su corazón había vuelto a latir. Luego se sumaría el tiempo que se tardaron en trasladarse hasta el centro hospitalario donde sería atendida. Como respuesta al interrogante por qué no la llevaron a un hospital más cercano, se señalaría que el que quedaba más próximo no contaba con los equipos necesarios para cirugía cardíaca o con equipos neuroquirúrgicos, los cuales serían necesarios para tratar los múltiples traumas de Diana. Luego de que se resolvieran las dudas de lo anterior, se abriría un nuevo debate sobre por qué la princesa de Gales, la mujer más reconocida y famosa en su momento, no llevaba cinturón. Se entiende que muchos a veces podemos fallar en ese aspecto y somos adultos que deberíamos comprender las consecuencias de no tomar este tipo de responsabilidades, pero es que hay que tener en cuenta que Lady Di, a diferencia de nosotros, contaba con un equipo de seguridad que debía cuidar hasta el más mínimo detalle para preservar su seguridad. Así que la pregunta concreta sería cómo el guardaespaldas no la cuidó de esto.
La discusión era importante porque un examen realizado el mismo año de la tragedia llegaría a la conclusión de que las heridas de todos los que viajaban en el vehículo hubieran sido menores si hubieran llevado el cinturón abrochado. Pero en el caso de Diana particularmente, esto correspondería a incluso haber podido salvar su vida. Un tiempo después, se le realizaría un análisis al Mercedes que arrojaría que todos los cinturones se hallaban en buenas condiciones, a excepción del de Lady Di, lo que podría explicar por qué tal vez no lo usó. Sin embargo, tras varias consultas con investigadores franceses, se descubriría que todos los cinturones funcionaban a la perfección y que en realidad el daño sufrido al que correspondía el de la mujer se había creado después del siniestro. Durante los análisis al carro, también se detectaría que tenía restos de pintura que pertenecían a otro auto, puntualmente a un Fiat Uno color blanco. Esto básicamente quería decir como si otro carro lo hubiese rozado en el momento del accidente o si hubiese habido algún tipo de choque. No obstante, los intentos de la policía francesa por encontrar este carro serían inútiles. Mohamed entonces decidiría entrar de nuevo en escena para señalar como propietario del mismo a Jean-Paul James, un paparazzi que siempre había acosado fuertemente a Lady Di. Las sospechas sobre el sujeto comenzarían al saber que él en efecto era propietario de un Fiat, pero que casualmente lo había vendido en octubre de 1997. Además, cuando lo llamaron a declarar, no se presentó ante las autoridades. Parece ser que de alguna manera fue obligado a comparecer y al estar frente a la policía, aparentemente pudo demostrar que la noche del 31 de agosto de 1997 había estado a una distancia de 280.000 kilómetros de París y su esposa confirmaría su coartada asegurando que había estado con ella. Sin embargo, en mayo del año 2000, el cadáver de Jean-Paul sería encontrado en el interior de su carro, que en este caso ya tenía un BMW, en un escenario además de completamente extraño, muy terrible. El vehículo había sufrido un incendio y la cabeza del hombre presentaba un agujero en la sien izquierda. Todo apuntaba a que se había tratado de un asesinato, sin embargo, después sería declarado como un suicidio, pues aparentemente el hombre tenía muchos problemas en su vida y sufría depresión. Algunos amigos del hombre manifestaron que este les había dicho en algunas ocasiones que pensaba rociarle gasolina a su auto y prenderlo en fuego con él adentro. Aunque todo despertaría mucha suspicacia y para muchos toda la situación era sumamente sospechosa, sumado a lo anterior está el detalle de que las llaves del BMW nunca fueron encontradas. Nuevamente, esto causaría intriga porque Jean-Paul se había trasladado hasta un lugar lejano a su residencia y para esto claramente las necesitaba. Es por esto que algunas personas creen que en realidad quisieron silenciarlo. En 2012, un hombre que se hacía llamar Soldado N acaparó la prensa mundial al asegurar que Diana había sido asesinada por el Servicio Aéreo Especial Británico y las teorías conspirativas que surgirían a raíz de eso se reforzarían en el año 2017 cuando una noticia encendería las redes sociales. Allí, un hombre aseguraba ser un agente del MI5 que, según leí, es la seguridad interna del reino. Según lo que contaba, a él se le había ordenado asesinar a la princesa y el plan había sido desorientar al chofer del auto en el que ésta se transportaba con un potente flash. Así podría parecer que el accidente se había dado a causa de los imprudentes paparazzis. La publicación conmocionaría a quienes siempre estuvieron seguros que tras la muerte de Diana había responsables, ya que se recordó que tiempo atrás un testigo que viajaba por el túnel donde había ocurrido los hechos aseguró haber visto una luz muy fuerte segundos antes del fatídico suceso. Sin embargo, esta versión sería aparentemente desmentida por la propia esposa del hombre quien viajaba con él aquel día. Ella declararía no haber visto ninguna luz o flash, lo cual era sumamente extraño teniendo en cuenta que su compañero sentimental había dicho que esta era sumamente potente. Entonces, ¿cómo era que ella no la había visto tan bien?
La gente entonces comenzaría a preguntarse por las cámaras de seguridad que estaban por toda la ciudad. En ellas seguramente se podría haber captado algo. Según el periódico británico The Independent, habían más de 14 cámaras de seguridad en las inmediaciones al túnel, aunque curiosamente ninguna de ellas captaría la colisión. ¿Cómo era esto posible? El informe oficial explicaría que la mayoría de las cámaras enfocaban entradas a edificios y que además no eran operadas por la ciudad, sino por los propietarios de los inmuebles. Es decir, no eran públicas, sino privadas, y la única cámara que monitoreaba el tráfico de París no grabó nada, pues el personal que la monitoreaba había cerrado sus oficinas a las 11 de la noche, pero peor aún, estas solo captaban imágenes en tiempo real. O sea, de todas maneras no iban a grabar absolutamente nada. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, esas son todas las teorías conspirativas sobre la muerte o posible asesinato de la princesa Diana de Gales que encontré. ¿Qué es verdad y qué no? Lamentablemente quizás nunca lo sepamos, pero antes de terminar me gustaría aclararles un datico que mientras analizaba el guión de este caso me cuestioné. Porque tú sabes que en este canal tratamos de no dejar hilos sueltos. Bueno, mi duda es, el guardaespaldas de Lady Di que sobrevivió, o sea, ¿qué dijo? ¿Qué vio? Porque, a ver, él sería la clave para desenmarañar toda esta confusión. No obstante, sus respuestas terminarían por decepcionarlos. El hombre, que había quedado con el rostro completamente desfigurado, numerosos huesos rotos y lesiones graves, despertaría después de haber permanecido en coma por 10 días, pero aseguraba no recordar absolutamente nada. Todo esto debido a una grave lesión que sufrió en su cabeza y la cual no le permitió tener ningún recuerdo del accidente, ni siquiera si él quizás justo antes del choque alcanzó a ver aquella luz brillante y despampanante o aquel flash del que muchos testigos hablaron respecto a este caso. Desde el triste acontecimiento que sacudió al mundo en 1997, la vida de la princesa, sus obras y su inesperada muerte se convertirían en un auténtico mito de la cultura británica, manteniéndose como un personaje extremadamente popular que tuvo y seguirá teniendo un profundo impacto en la sociedad. Bueno, hasta aquí un breve resumen, sí, breve, de lo que fue la vida de Diana, porque hay tanta información que yo no sé, hasta podría escribir un libro, pero traté de tomar la información más importante y traérselas en formato de video, así que de verdad que creo que este es uno de los casos más completos que va a haber en el canal. Capaz a uno se le quedan cositas por fuera, pero considero que está muy completo este caso de la princesa Diana. Así que espero el apoyo de ustedes también, porque eso tomó mucho tiempo, muchas semanas de investigación, así que apreciaría si me dejan algo en los comentarios, me dicen qué piensan, así sea que me dejen un emoji, eso sirve, cualquier cosa es cariño. Entonces, bueno, o tal vez les voy a poner, como hice la otra vez que hice una dinámica chévere, les voy a poner un emoji por aquí para que ustedes me lo dejen en los comentarios si de pronto son personas de pocas palabras. Bueno, eso sería todo por la historia de hoy. Espero que la investigación y la narración haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad lo aprecio demasiado. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor. O sea, en este video sí les di la bendición, en el otro no, en la primera parte no, porque soy así súper rebelde, soy una muchacha rebelde, no mentiras. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye.